Hola, en este octavo paso para el estudio de la oculta filosofía de la novela Los Mártires de Fermín Toro, he querido conveniente ya entrar directamente en materia de lectura de la novela a partir del primer capítulo, en el cual he escrito la palabra psicomaquia para que busquen, ya sea por YouTube o en un diccionario, lo que significa psicomaquia, para que entiendan cuál es la verdadera función de la novela Los Mártires en la doctrina masónica de Fermín Toro, es decir, un juego de una batalla entre las virtudes y los vicios del hombre, representado por personajes simbólicos de su novela. En el principio de la novela leemos una de las principales párrafos de toda la novela, que dice así: Era ya entrada la noche, cuando dejaba yo mi triste y solitaria mansión. Acuérdense que C significa entendimiento inteligente, pero también significa Saturno, melancolía y plomo, en la doctrina filosófica de Ramón Llull. Para hacer mucho más explícita mi explicación, he traído a colación la lectura de un tratado, que es el Tratado de Astrología, los fundamentos de astrología medieval, que realmente se basan en la doctrina de Ramón Llull. Es toda la explicación de Ramón Llull. Y dice así: la C significa naturaleza fría y seca, que es la de la tierra, y la tierra es formalmente seca por sí misma y es fría por el agua, es decir, identificada con la letra C. En cambio, si leemos la letra D como en el McDonald's, es decir, la cámara D, pues la D significa la naturaleza del agua, que es fría pero húmeda. Es decir, se relacionan con el frío, pero la D de la cámara D de Héctor McDonald lo identifica con el agua. Por lo tanto, si yo construyo un personaje llamado Carlos, que es frío y seco y melancólico, la única manera de hablar con Héctor McDonald es que él mismo, por su propia voz, nos explique lo que está pasando en su mundo interior. Hay mayor información, sobre todo sobre Saturno, en esta página cuando dice: Saturno es de la naturaleza de la Tierra, representa por el elemento Tierra, y es masculino, diurno y maléfico, y suyos son el plomo y el sábado, y es señor de Capricornio. Quizás esto explicaría por qué las honras al Libertador se celebraron el sábado 17 de diciembre de 1842. El inicio de la novela dice así: Era noche de un gran día. Habíase celebrado en la mañana el matrimonio de Victoria, y el pueblo más leal de la tierra, de Saturno, festejaba gozoso su enlace con Alberto. Vuelvo a leérselos. Habíase celebrado en la mañana el matrimonio de Victoria. La V identifica, por lo tanto, en Ramón Llull a un matrimonio que es el de las virtudes y los vicios, y está en última instancia al lado derecho de la tabla general. Y efectivamente, antes se consumó ese matrimonio de la figura B, y el pueblo más leal de la tierra, que en este caso sabremos que es Londres, o sea, donde viven los masones, festejaba gozoso su enlace con Alberto, o sea, con el arte de Ramón Llull. Vean que la función dice que el matrimonio consumado en la mañana de Victoria, que ya sabemos que es los vicios, la figura B, vicios y virtudes, representa un acto que produce antes de que el pueblo más leal de la tierra festejara gozoso su enlace, el de la figura B, con la figura A de Alberto. Esto, que nos parece algo bastante raro por ahora, lo vemos repetido en la novela cuando Teresa le da el nombre de Carlos al yo de la novela. Y dice así:
Carlos, me dijo la madre con aquel acento tierno y penetrante que tanto la distinguía porque es el cuerpo, a pesar de la fiesta y bulla del día, no creía que nos olvidaras hoy. Y te esperábamos para dar nuestro brindis en honor de la figura B y por la feliz unión de nuestra soberana, la figura A. Vean que él no miente nunca. La construcción es la que hace bastante extraña la frase, pero cuando ya sabemos que Ramon Llull y el ars combinatoria está detrás del pensamiento, se va entendiendo poco a poco. Y te esperamos para dar nuestro brindis en honor de las virtudes y los vicios y por la feliz unión de las virtudes y los vicios de nuestra soberana, que es la figura A. Otro de las frases, por ejemplo, más complejas que tiene esta primera parte, la hallamos, por ejemplo, cuando hay una discusión entre uno y el otro, en esta parte, aquí. Dice así: su camarera mayor es que, dijo uno, y la más noble y hermosa dama del reino. A ver, lean bien. Su camarera mayor es, dijo uno, es que, su camarera mayor es, dijo uno, y la más noble y hermosa del reino. A ver, vamos a construir bien la frase. Vamos a leer mejor. Su camarera, esto está escrito como por un niñito chiquito del Colegio de la Independencia, pobrecito los niños del Colegio de la Independencia, dice, su cámara mayor es, o sea, del verbo ser, es. Dijo uno, de hecho lo podemos ir escribiendo, ser igual 1 igual y, ahora sí entendemos, y su cámara mayor es, dijo uno, y la más noble y hermosa del reino. Es que la más noble y hermosa del reino es la verdad. Ciertamente, ahora podemos entender más la frase porque la cámara mayor es una sola y. Fíjense que si nosotros leemos, por supuesto significa la verdad, es la más noble y hermosa del reino. Fíjense que nosotros quitamos la frase subordinada y la construcción es perfecta. Su camarera mayor es y la más noble y hermosa del reino. Volvemos otra vez a Ramon Llull y entendemos la frase perfectamente construida en cuanto que el ser del uno es la verdad. Mira qué perfecta está construida la frase. Lo que pasa es que hay que saber Ramon Llull. Otro de los elementos, y quizás el más interesante de toda esta parte de el primer capítulo de la novela, es la manera como el arte de la memoria se hace presente para podernos explicar la situación de la cena. Para eso he visto interesante comenzar por un libro que se llama Espiritualidad de los movimientos esotéricos modernos, en el cual, al hablar de la masonería, el autor nos dice, está subrayado en amarillo, dice, el gremio de masones es una forma jurídica de asociación bastante autónoma. Una de sus características es el convivium. Acuérdense que Dante tiene una obra llamada el Convivium y que el Convivium significa el banquete, como el banquete de Platón. O banquete cuya tradición será conservada por la francmasonería moderna. Se los vuelvo a leer. Una de sus características es el Convivium o banquete, cuya tradición será conservada por la francmasonería moderna. Es decir, que si en el primer capítulo hay una cena, veremos cuál es la importancia de ese banquete en la novela. De acuerdo con el arte de la memoria, Fermín Toro nos dice que en el salón de la casa de la mansión del hombre, Tom, estaba tendido sobre una estera en un rincón. Vayan imaginando, Tom está en un rincón.
En otro ardía, o sea, en otro rincón, con débil y trémula luz, una pequeña lámpara al pie de una cruz. O sea que hay un tatón, que es el cuerpo de significados de la C. Por lo tanto, lo tendríamos que dibujar un poquito así. Se los puedo dibujar. Primero está Tom sentado en una... Y arriba, en otro rincón, hay una cruz iluminada. Perfecto. Una cruz que está siendo iluminada por una luz acá abajo. Perfecto. En medio había una carcomida mesa. Vamos a poner como si fuese una mesa. Medio cubierta con un paño desgarrado aunque limpio, y en derredor de la mesa 3 viejas sillas. Vamos a poner una silla aquí, una silla aquí y una silla aquí. Y dice, este era el aspecto de la mansión del hombre, de una familia amable y virtuosa, a quien una serie de calamidades había hecho ir descendiendo de grado en grado, como cuando leemos la tabla general, hasta sumirla en la más espantosa miseria, que sería lo elemental. Sin embargo, más adelante de la novela, cuando llega Eduardo a la cena, dice así: mientras Eduardo sacaba de los bolsillos algunas castañas y otras frutas, la madre Teresa se sentaba a la mesa. Lo estamos dibujando. O sea, Teresa se sienta aquí, o se sienta quizás aquí, a la mesa, e invitaba a los demás a hacer lo mismo. ¿Cómo? A ver, ella se sienta en la mesa y ¿cómo puede invitar a los demás a hacer lo mismo si solamente nos quedan 2 sillas? Acá hay una ironía. Emma y Eduardo se colocaron enfrente de ella. O sea que como es una figura T, tiene 2 frentes. La E aquí y la E aquí. Ya no nos quedan sillas. O sea que tenemos E, T, E. Muy bien. Ese es el primer aspecto. Después, Roberto y Juan, Emma y Eduardo se colocaron frente de ella. Y a su lado de pie, Roberto y Juan. ¿A su lado de quién? Pues vamos a poner Roberto y Juan. O sea que cuando unimos las palabras nos da la palabra éter. O sea que tenemos una cruz, tenemos la construcción de la palabra éter y finalmente la pobreza de la cena, ya se supone, correspondía al miserable estado de aquella desventurada familia. Pero el decoro y la compostura reinaban allí. Y aún un vislumbre de contento pudiera decirse que se traslucía en aquel día. Carlos, me había sentado al lado de Tom y contemplaba en aquel momento su figura. Acuérdense que Ramón Llull utiliza figura. O sea que si la T se sienta aquí al lado de Tom, tenemos entonces una primera figura de la cruz, Teresa creando una palabra llamada éter, y después abajo tenemos al ángel de la melancolía con su cuerpo de significados. Y, por supuesto, el ángel estaría contemplando la figura que resulta de esto. El ángel, como sabemos, es el entendimiento inteligente. Ahora bien, ¿dónde hemos visto una figura donde haya una cruz iluminada, éter, que es la manera de hablar del cielo, y CT, un ángel de la melancolía sentado en su base? Pues fíjense bien.
Tenemos aquí una cruz iluminada. Tenemos el éter, que forma la madre. Emma sería la rosa. Y abajo, en el otro rincón, está CT, el ángel de la melancolía con su cuerpo. O sea que el alma de la novela, Los Mártires, nos está dando la explicación de este famoso cuadro del templo interior de San Francisco de Caracas. Tenemos una cruz iluminada, tenemos una mesa carcomida, que es el cielo, en donde todo el mundo come, todos los esotéricos comen, pero a lo que nos interesa es esta mesa característica que se une en la E, la T, la E y la R y forma una palabra como éter. Y Carlos, que es el ángel de la melancolía cuando se sienta, la forma corpórea que toma sería la de CT. Por lo tanto, tenemos efectivamente una novela que nos permite ir desvelando el significado del templo interior en la medida en que estudiamos asimismo la novela como una psicomaquia en la cual también estudiamos la profundidad del hombre, es decir, el templo interior del hombre, en su problema de estar constituido por una soberbia templanza y que necesitamos matar esa templanza para que nuestra soberbia caridad nos permita entender la profundidad de las asociaciones que vamos haciendo por analogía entre el cuerpo de imágenes, la música, el espíritu musical, que está basada en el logos del alma del mundo, y el alma en sí misma, que es lo más difícil de alcanzar a través del cuerpo, o esta nigredo de nuestra piedra filosofal, para encontrar los significados por analogías entre la cena o el convivio y este ritual de la cena, que es la misa, una misa de difunto, pero cuyos orígenes están en la cena, en el banquete, y en la cual sería una miseria si no le aplicamos filosofía racional. Por lo tanto, Emma estaría sufriendo de las mayores miserias si no le aplicamos los conceptos que permiten que la novela Los Mártires sea lo que es. No solamente una novela en clave, sino una verdadera psicomaquia.